vamos a tener una meditación de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en los versos 15 y 21. Evangelio de San Juan, capítulo 14, en los versos 15 y 21. Vuelvo a repetir, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, en los versos 15 y 21. Yo le doy lectura a estos versos y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos. Dice así el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego después, hermanos, en el 21, en el 21 dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora ustedes, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que sus mentes, divino Señor, estén dispuestas, Padre, para entender, para razonar, para discernir lo que quiere decir tu palabra. Y después sus corazones, Señor, estén dispuestos para recibir esta palabra, para que cuando tengan que echar mano de ella o cuando la necesiten, ahí la tengan, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Ahora te pido para mí, Señor, extiende tu mano, ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, esté tu bendición, poderoso Padre. Señor, que mi corazón se llene, que mi mente se ilumine, que mi lengua se desate para expresar tu santa y bendita voluntad. Yo hablo, Señor, pero tú me respaldas con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, voy a hablar en estos momentos. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanitos. El asunto, hermanos, o el tema que vamos a tratar en este momento, hermanos, se llama: los que de verdad aman a Cristo. Oiga, ¿cómo se llama, hermanos? Los que de verdad aman a Cristo. Otra vez, los que de verdad aman a Cristo. Ahora ustedes, hermanos, repitan el... Muy bien. Entonces vamos a hablar de las personas que de verdad aman a Cristo, hermanos. Entonces, los que de verdad aman a Cristo, hermanos, guardan los mandamientos del Señor. Los que de verdad aman a Cristo tienen los mandamientos del Señor y los guarda, y ese es el que ama, y el que ama será amado por el Padre, dice Cristo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es que vamos a estar entonces hermanos, saturados de la presencia de nuestro Señor, porque le amamos. Si no le amamos, pues no podemos esperar nada. Muy bien. Primero, hermanos, lo primero que tenemos que hacer para llegar a este punto de los que de verdad aman a Cristo, primero nosotros tenemos que amar a Cristo. Y cuando ya amamos a Cristo, entonces Él ve que nosotros ya lo amamos, y entonces, hermanos, es cuando ya nos pone sus mandamientos. Y ya nosotros estamos dispuestos para hacerlos, pues porque ya le aceptamos, porque ya le amamos, porque ya estamos, hermanos, en su camino. Y entonces, ya después de eso, los que de verdad aman a Cristo, vamos a ver qué cosa hacen. Entonces dijimos, hermanos, primero el Señor
trata de que nosotros le amemos a Él. Hace cosas por nosotros y cuando nos damos cuenta que está haciendo algo maravilloso, algo bonito por nosotros, ay, hermanos, pues correspondemos también y le amamos. Y cuando ya el amor de nosotros, hermanos, está, hermanos, a disposición de nuestro Señor, entonces Él ahora con mucha confianza nos dice: mira, hijo, quiero que vayas a hacer esto. Ajá. Y nosotros decimos: sí, Señor, sí, maestro, ahorita voy. Ajá. Bueno, y si por alguna razón dijéramos que no, como está dicho en la parábola, hermanos, pues entonces nos arrepentimos y decimos: sí, Señor, sí voy, ahorita voy. Correcto. Entonces, hermanos, primero es el amor y después es el mandamiento. ¿Ah? Muy bien. Amor, vamos a hablar de amor. Cuando un joven y una señorita se van a casar, se les pregunta, nosotros los predicadores, los que casamos, se les pregunta: ¿prometes amarla en la enfermedad y en la salud? Y sí, lo prometo, correcto. ¿Prometes amarla en la abundancia y en la escasez? Sí, lo prometo. Y así se van las cositas que les vamos diciendo a uno y a otro. Y entonces todos son testigos de que como le pongo el micrófono al muchacho y luego a la muchacha, pues todos oyen que sí se aman los dos, ¿verdad? Y toda la iglesia oye. Y luego les digo: ustedes son testigos de que esto es de consentimiento de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, hermanos, Cristo le pregunta a Pedro, hermanos. Pedro, ustedes ya conocen cómo era Pedro, ¿eh? Muy impulsivo, pero también no era muy firme. Y así, de esa manera, le prometió una vez a Cristo que si iba a la muerte, Él iba también con él. Dice: que no te preocupes, maestro, yo voy contigo también a la muerte. Pero a la mera hora, hermanos, pues le negó, y le negó 3 veces. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, hermanos, el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, en los versos 15 al 17. San Juan, capítulo 21, en los versos 15 al 17. San Juan, capítulo 21, en los versos 15 al 17. Y dice así, hermanos, ustedes con la mirada, dice así: ¿ya lo tenemos, hermanos? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ya que lo amaba, le dijo: apacienta mis corderos. Esa es la ordenanza, el mandamiento. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Correcto, hermanos? Así es de que entonces, después de que ya el Señor había comprobado y había oído a Pedro que sí le amaba, entonces le dice: te voy a dar un trabajito, apacienta mis corderos, apacienta a la iglesia, apacienta a mis creyentes. Y bueno, hermanos, entonces así encontramos como Pedro ahora, hermanos, que ya estaba bien firme en Cristo Jesús. Las personas que andaban fuera del camino, se puso a predicar, hermanos, y la Escritura nos dice que en el primer sermón se ganó 3,000 gentes. Entonces ahora ya era ese Pedro que realmente amaba a Cristo, y Cristo se estaba manifestando en ese Pedro que lo amaba cuando lo veía que estaba cumpliendo con ese mandamiento. Y así, hermanos, la segunda vez se dice que se ganó 5,000. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que pasa también con nosotros, hermanos, Bueno,
Pero vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver a Pablo, que Pablo amó a Cristo, ese fue así rapidísimo, amó a Cristo y luego empezó a cumplir sus mandamientos. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 9 y los versos del 1 al 9. Libro de los Hechos en el capítulo 9 y en los versos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien, dice así. Hechos capítulo 9 en los versos del 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, todo lo que dijimos hace un momentito, hermanos, rapidísimo sucedió en Pablo. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya quería saber qué cosa quería que hiciera para que lo fuera a hacer. Y él le dijo: levántate. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vean ustedes, hermanos, entonces que la transformación de Saulo fue rapidísima. Iba muy valiente, hermanos, a perseguir a los que fueran del camino del cristianismo para traerlos a Jerusalén y allí, hermanos, pues que les atormentaran o a ver qué cosas hacían con ellos. Bueno, pero ya ven ustedes, hermano, se le aparece antes de llegar a Damasco el Señor Jesús en un resplandor del impacto que sintieron. Se cayeron él y su pelotón que llevaba del caballo, quedaron en tierra. Y entonces la voz del Señor se dejó escuchar: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo trataba, como no conocía la voz: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya Saulo ya no meditó más, ya no tuvo que estar pensando más, hermano. Se sintió derrotado, se sintió acabado y dijo: si ahorita este personaje me quisiera matar, ahorita me hacía pedazos aquí y yo ni me puedo defender. Estoy en el suelo y estoy ciego, no puedo ver. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, entonces, tal como leímos en el pasaje, hermanos, estuvo 3 días, hermanos, no comió ni bebió. Y que después, como ustedes ya saben, fue a Ananías, oró por él y todas esas cosas, recobró la vista, hermanos, y ya estaba dispuesto. Y ya no preguntó más. En cuanto hubo oportunidad, inmediatamente, hermanos, empezó a hablar y diciendo que Cristo era el Salvador. Estamos en Hechos 9, vamos a pasarnos a los versos 19, 20, 21 y 22.
Hechos capítulo 9, versos 19, 20, 21 y 22. Y dice así, hermanos: y habiendo tomado alimento, dice el 19, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, oigan bien, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjense, hermanos, solamente tuvieron que pasar 3 días, y después de 3 días ya estaba Saulo predicando que Jesús era el Salvador del mundo. Esa transformación, hermanos, esa obediencia, hermanos, fue primero, pero rápida. Pero después, inmediatamente, hermanos, ya se puso a predicar tal como estamos diciendo, hermanos, Y se puso a predicar ya la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él de verdad le amaba y Cristo ya lo estaba usando, hermanos, en ese momento. Muy bien. Pero vamos a ver otro pasaje, hermanos. Este Saulo vivió muchas cosas, pero no vamos a ver todas. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, en los versos 11 al 16. Gálatas capítulo 1, en los versos 11 al 16. Gloria a Dios, hermanos. Dice así, hermanos, entonces la palabra en Gálatas capítulo 1, en los versos 11 al 16. También es referente a Saulo o a Pablo. Mas os hago saber, ya le estaba escribiendo a los Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Oigan bien lo que dice. No consulté, anduve preguntando, no, con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vean ustedes entonces, hermanos, que Saulo no anduvo mucho investigando, sino en cuanto se le apareció Cristo y lo venció y lo derrotó y lo dejó tirado y podía hacerlo ahí picadillo, él reconoció entonces: este personaje es tan poderoso, ¿qué quieres que haga? Y ya encontramos entonces a Saulo después de esto y muchas otras cosas que hizo, hermanos, trabajando para la obra del Señor. Ese es Saulo, hermanos. Ese es Saulo que entregó su vida también al servicio de nuestro Dios. Pero hubieron otros también, hermanos. Hubieron otros también. Y yo espero que ahorita que vayamos avanzando podamos sentirnos nosotros juntamente con estos que estamos hablando, hermanos. Muy bien.
Después de eso, hermanos, vemos a otros que la Biblia llama la misión de los 70. Vamos a ver a la misión de los 70, hermanos, en San Lucas capítulo 10, en los versos 1 al 6. La misión de los 70. En San Lucas capítulo 10, en los versos 1 al 6. San Lucas capítulo 10, en los versos 1 al 6. Correcto. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío. Fíjense bien, hermanos, Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Digo esto, hermano, y lo leemos así muy marcado, porque en muchas ocasiones nosotros como cristianos pensamos, hermanos, que vamos a caminar sobre pétalos de rosa o que todo va a ser sobre rueditas. No, hermano, no. Cuando envió a estas gentes, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y así estamos nosotros, hermanos. La gente no nos quiere, los lobos nos quieren devorar, pero nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Bueno, nos brincamos un verso. Pero así, hermanos, es como entonces la misión de los 70 estaba, hermanos, en el nombre de Cristo, cumpliendo también con eso. Pero esos 70, y probablemente había más, hermanos, esos 70 ya habían aceptado a Cristo. Y entonces cuando ya estaban muy conscientes de que Cristo era el Maestro y que los había llamado para algún trabajo, para alguna ordenanza que les había de dar, pues ya nomás estuvieron esperando. Y cuando los mandó, hermanos, a que fueran a las aldeas por donde él había de pasar, entonces ellos ya sabían cómo los iban a tratar y quiénes eran los que los iban a tratar de esa manera. Muy bien. Entonces, hermanos, así es como encontramos a la misión de los 70. Nos vamos a pasar, estamos en San Lucas capítulo 10, pero nos pasamos al verso 16 al 20. 16 al 20. Y entonces dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vean ustedes entonces, hermanos, cómo está la situación entre nosotros. Muy bien. 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Iban felices, hermanos, porque cuando los querían atacar, ellos los reprendían, y aún los demonios en el nombre de Cristo se sujetaban a estos 70. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mas en cualquier ciudad, cayó en un rayo.
he aquí os doy potestad de hollar serpientes, o sea, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén, hermanos. Entonces la mentalidad, hermanos, de estos ejemplos que hemos tomado, hermanos, es para que nosotros piensemos, hermanos, probablemente en la trayectoria, hermanos, de la iglesia del Arca de Noé y cositas así. Algunos de nosotros hemos sufrido, hermanos, consecuencias de los vecinos, de alguna otra persona, hermanos. Pero si ustedes ya están en ese camino, si el Señor nos llamó para mandarnos algún trabajo, hermanos, vamos a hacerlo con gusto. Pero yo quiero que ustedes y yo meditemos en que las cosas que pudiéramos hacer en el nombre de Cristo, está muy bien, hermanos, pero que, hermanos, nos dé mucho gusto, nos regocijemos, brinquemos de alegría, hermanos, porque nuestros nombres ya están apuntados en el libro de la vida. Amén, hermanos. Entonces piensen en eso. Y cuando la situación parezca difícil y ya no podemos avanzar porque los vientos son contrarios y vienen contra nosotros y ya no podemos, hermano, fortalézcase y vaya contra viento y marea, hermanos, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo no nada más nos ocupa y nos da trabajos porque sí, sino que lo que Él quiere es que nuestro nombre esté apuntado en el libro de la vida, de tal manera, hermanos, que entonces nosotros, la alegría, el regocijo que pudiéramos tener, hermanos, en la obra del Señor, no hay más grande regocijo que nuestro nombre ya está apuntado en el libro de la vida, ya está apuntado en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Sí me doy a entender, ¿verdad, hermanos? Y eso es entonces, hermanos, entonces ustedes hoy se van a levantar fuertes, firmes, erguidos, dispuestos, hermanos, a enfrentarse, no sé a qué cosa les venga a venir, pero enfrentarse a esas cosas de tal manera, hermanos, ¿por qué? No más piensen, es que mi nombre ya está anotado allá. Y por esa razón tengo que obedecer, pero la promesa del Señor es que no nos va a pasar nada. Sí vamos a tener problemas, sí nos vamos a enfrentar a dificultades, hermanos, pero ya todo está arreglado porque nuestro nombre ya está apuntado en el libro de la vida, en el cielo, hermanos. ¿Sí, amén, hermanos? Amén. Yo digo, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la certeza de que nuestro nombre ya está apuntado en el libro de la vida? Amén. Bueno, fueron unos cuantitos, pero hay muchos más. Aquí, ¿cuántos piensan que su nombre ya está apuntado en el libro de la vida? Amén. Sí, hermanos, así es, hermanos, así es. Y entonces luego el apóstol Pablo nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, ¿verdad? Y otros hermanos salen por ahí, no, ya ni se preocupen, la salvación ya no se pierde, hagan lo que hagan ustedes, ya no se pierde. No, hermanos, no, hay que leer la palabra. Y si el apóstol Pablo nos aconseja que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, vamos a hacerlo, hermanos, porque sí la podemos perder. Bueno, muy bien, hermanos. Ahora, hermanos, quiero decir, usted tiene que trabajar por la obra. No está haciendo nada hasta ahorita, hermano. No está haciendo nada hasta ahorita, hermana. Ya está trabajando, ya está haciendo algo. No es mucho, pero sí está trabajando. Bueno, hay muchos hermanos entre nosotros que no pueden formular, hermanos, una predicación así. No pueden. Pero yo les voy a decir, hermanos, algo más sencillo que sí podemos hacer todos. Bueno, vamos a ver, hermanos,
nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles y no sabemos, hermanos, cómo formular un tema, una predicación. Pero vamos a leer el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 4 y en el verso 20. Vamos a leer, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 4 y en el verso 20. Libro de los Hechos, capítulo 4 y en el verso 20. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, Libro de los Hechos, capítulo 4 y en el verso 20. Dice así, hermanos, oigan bien. Amén, hermanos, ¿ya lo tenemos? Dice así, hermanos, 4 y 20. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hermanos, si aquí en este grupo hay muchos que no saben cómo formular un sermón, hermanos, no se preocupe, hermanos, no se preocupe. Solamente, hermanos, lo que usted ha visto, lo que usted ha oído, lo que usted ha sentido, lo que usted ya conoce, sí le puede decir por sus labios. Y no puede dejar de decir lo que hemos visto y oído. No prepare ningún sermón, no se esté preocupando. Ay, ¿y ahora cómo le hago? La hermana ya puede y yo no puedo. Y se truenan los dedos. ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo tenga que hablar sobre el asunto? Ay, hermanos, pues nada más lo que han visto y lo que han oído, eso es lo que le tienen que contar a la gente. Por esa razón, hermanos, es importante que cuando vengamos aquí, hermanos, vengamos dispuestos para ver qué aprendemos. No se vayan a aprender toda la predicación, porque si no van a haber hartos hermanos pastores arcas de Noé que miren con un... No. Oiga bien, hermano, lo que ve aquí, lo que logre agarrar, lo que logre aprenderse, muy bien, es poquito, pues eso es lo que le tiene que decir a la gente, hermanos, como los apóstoles. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, nada más. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Si no sabe formular un tema o algo así, no se preocupe. Nada más lo que ha visto y lo que ha oído. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí podemos decir eso? Sí, claro que sí podemos. Bueno, muy bien. Eso nos dice el libro de los Hechos. Pero vamos a ver qué cosa nos dice el apóstol Pedro. Vamos a ver, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y en los versos, Segunda de Pedro, capítulo 1. Ya me perdí, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Y dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 16, 17 y 18. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas, todo lo que hablaba Pedro decía, no son fábulas, son cosas reales, siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Yo me imagino entonces, hermanos, andaban caminando con Cristo,
andaban con Cristo, y Cristo iba para acá y ahí iban ellos, y Cristo subía por aquí y por ahí subían ellos, y Cristo estaba en un llanito y ahí estaban ellos. Y entonces, hermanos, en ese monte santo, que dice la palabra, cuando estábamos con Él en el monte santo. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en el monte santo? Vamos a ver, hermanos, Evangelio de San Mateo, capítulo 17, en los versos del 1 al 5, para que sepamos qué pasó en el monte santo. San Mateo, capítulo 17, en el verso del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Capítulo 17, en los versos del 1 al 5. Dice así. Amén, hermanos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no estamos perdidos, hermanos, no estamos perdidos. Simplemente vamos a oír qué dice la palabra de Dios, qué dice Cristo en su palabra, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que caminar sobre esos asuntos, hermanos. Y nos vamos a encontrar con cosas maravillosas, hermanos, maravillosas de verdad. Bueno, esto es lo que vio Pedro en el Monte Santo. Y eso es lo que le contaba a la gente nada más. No tenía por qué estar haciendo sermones, nada de eso. Simplemente lo que había visto y lo que había oído, eso le decía a la gente de aquel tiempo. Muy bien, pero vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Y aquí está hablando entonces el apóstol Juan, y dice así, hermanos, oigan bien. ¿Sí ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así, oigan bien, dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no vamos a pensar como dicen las gentes: sí, tú tienes tu religión, yo tengo la mía, que él tiene la suya, que ayer la suya. No, hermanos, no hay muchas religiones, hermanos. No sé si ya les he dicho, pero si ya se los dije, se los vuelvo a decir. Religión quiere decir, hermanos, algo que se rompió, y religión quiere decir religar, volver a unir, hermanos. Y entonces cuando se hizo esas cosas, hermanos, ¿por qué? Pues porque Adán y Eva desobedecieron allá en el paraíso. Y entonces dijo el Señor: hay que sacarlos de aquí. ¡Prum! Se rompió. Y así, hermanos, empezamos a vivir y a crecer, y la humanidad y todo eso. Y nadie se podía encontrar, hermanos, otra vez, hermanos, unido con el Padre, hasta que vino el Señor Jesucristo. Él es la religión. Él no es una religión,
Él es la única religión que hay. ¿Sí me explico, hermanos? Y díganselo a quien quieran y díganse que lo dije yo, hermanos, que lo dije yo, para que no vayan a pensar, ¿y de dónde agarraron estos? Díganle que les dije yo. Y cuando ustedes, hermanos, así lo crean, es verdadero. Es verdadero, hermanos. Si en su diccionario de ustedes empiezan a buscar esas cosas, hermanos, entonces el diccionario dice que religión quiere decir religar. Y el único que nos puede religar con el Padre es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, hermanos. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y a Cristo mismo para volver a unirnos otra vez con el Padre. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es lo que dice el apóstol Juan. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Bueno, después de eso, hermanos, de primera de Juan capítulo 1 y en el verso número 3, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros, hermanos, no sé si ustedes lo crean o habían experimentado en alguna ocasión, pero nosotros, hermanos, lo único que queremos es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Y no queremos más. Nunca dijo Cristo, hermanos, que íbamos a ser ricos, Nunca dijo Cristo que íbamos a mendigar por ahí. No, Él nos va a dar todo, hermanos. ¿Se acuerdan aquella ocasión que les platiqué? Si no se acuerdan ahorita, se los recuerdo. Estaba yo en Tehuacán, hermanos, y entonces salí, hermanos, al centro, por ahí, y entonces vi a un hombre que estaba con un güiro, porque algunos agarran nuestros coritos para andar cantando en los camiones. No, nuestros coritos son para adorar a Dios. Pero bueno, ahí estaba entonces ese hombre, hermanos, con su güiro. Suena y suena y suena y suena. Y un botecito que tenía ahí. Y entonces yo lo quedé viendo. Pero él estaba muy entusiasmado, sonando su güiro y cantando. Y pasaban personas y pues le echaban un algo. Y cuando ya estaba medio tranquilo, que me acerco con él y que le digo, oye, hermanito, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Le digo, ¿y de pura casualidad no has visto tú en la Biblia, así como cristiano que eres, un pasaje a donde dice, ahora ya se me olvidó a mí el pasaje? ¿Cómo? ¿No? No oigo bien. No oigo bien, pero no me acuerdo bien del pasaje. Pero ustedes ya saben de qué estoy hablando, hermanos, Entonces, hermanos, no, nosotros los cristianos no tenemos que andar mendigando, hermanos. Pues si somos hijos de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que ver de otra manera, hermanos, porque Dios nos va a bendecir, hermanos, y no nos va a hacer ricos, ya les dije, no os vayan a estar pensando en que vamos a ser ricos, no, hermanos, pero nunca nos va a faltar nada, hermanos, eso es, hermanos. Bueno, ahí ya se me viene, pero no, bueno, en fin, seguimos adelante. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que Dios nos ha dado, hermanos. Y si bien nunca hemos salido de pobres, hermanos, pero tenemos todo lo necesario y nunca nos ha faltado nada y ni nos va a faltar, hermanos, ni nos va a faltar. Bueno, así es de que entonces, hermanos, nuestro Señor está al cuidado de nosotros. Pero vamos a ver este otro pasaje, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Este es Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, en los versos 34 y 35. Capítulo 13, en los versos 34 y 35. Muy bien. Dice así, hermanos.
San Juan 13, en los versos 34 y 35. Para usted y para mí, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y hermanos, pues no quiero decir otra cosa más lo que dice la palabra. Y si nos amamos nosotros, los de aquí que están a mi derecha con los de aquí que están a mi izquierda, ¿sí, hermanos? 1 más 3. No, pues ¿qué pasó? Entonces todos los demás. Hermanos, debemos de amarnos. Y toda la gente cuando vea que nos estamos amando, hermanos, entonces conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es, hermanos, esta es la palabra de Dios, hermano. Y entonces, los que de verdad aman a Cristo, hermanos, simplemente cumplen lo que dice aquí el Señor. Y el Señor ya nos ha dicho muchas veces que sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Ni tenemos que ir al otro lado del mar para que a ver quién nos los trae. Ni tenemos que ver a ver quién sube al cielo para traérnoslos. No, aquí están, hermanos, a nuestra vista, para que nosotros los leamos y los grabemos en nuestro corazón y los grabemos en nuestra mente. Amaos los unos a los otros, hermanos. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, este asunto, este tema se llama los que de verdad aman a Cristo. Pero yo no quiero preguntar con ustedes, ¿de verdad aman a Cristo? Simplemente quiero decir, ¿verdad que sí amamos a Cristo, hermanos? Bueno, si es así, hermanos, entonces todas las cosas nos van a salir bien. Principalmente que nuestro nombre va a estar apuntado allá en los cielos, hermanos. De veras, hermanos, va a estar apuntado allá en los cielos. Y nunca, hermanos, vamos a intentar alejarnos para que cuando vean que ya no pasamos lista y que ya no nos pasan lista y que ya no decimos presente, dicen, no, pues quién sabe dónde se iría ya tiene mucho tiempo, lo borramos. No, que no nos vayan a borrar, hermanos, que no nos vayan a borrar. Vamos a procurar nosotros, hermanos, estar, hermanos, atentos, estar, hermanos, viendo qué cosa es lo que quiere nuestro Señor que hagamos, puesto que nosotros ya lo amamos. Y así como Pedro, que ya amaba al Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, pues a lo mejor viste, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. A lo mejor nos dice, ve a hablarles a los que no conocen. No sé qué cosa nos pueda encomendar el Señor. Y otra cosa importante, hermanos, que yo quiero que hoy nos llevemos, hermanos, es esta. Hermano, cuando venimos a adorar a nuestro Dios, tenemos que venir, hermanos, conscientes de que el Señor está aquí. Nosotros cerramos y nos fuimos, pero les quiero decir que el Señor no se fue. El Señor estaba aquí. Si alguno de nosotros, hermanos, un día que tuviera una necesidad grande y todas esas cosas, hermanos, y que viniera y que ábranme por favor, y viniera al altar, hermanos, aquí estaba Cristo esperándolo. Él no se fue, hermanos. Y entonces cualquier necesidad que nosotros tuviéramos, entonces Él nos las puede atender, hermanos. Yo digo entonces, hermanos, cuando venimos a adorar, hermanos, cuando venimos a adorar como este día, hermanos, tenemos que olvidarnos de las cosas que dejamos allá, hermanos. Por favor, hermanos, olvídense, porque así como tenemos, yo tuve esa experiencia, puedo decir así, hermanos. Cuando yo me dediqué a andar de perverso, malvado, hijo del diablo, hermanos, pues me dediqué, y mi mente y todo estaba puesto en esas cosas.
Pero cuando el Señor ya me rescató, cuando estaba yo trabajando en la fábrica, hermanos, mi mente estaba puesta en lo de la fábrica, el papel que tenía yo que sacar, hermanos, y ahí estaba mi mente. En ocasiones no nos acordábamos cuando estábamos así, ni siquiera de almorzar, porque estábamos, y como yo era el que, pues por decir el jefe, yo era el conductor, pues les decía a los otros, ¿qué vas a almorzar? Si mira cómo está la máquina, vamos a arreglarle. Y ahí ven. Entonces, cuando ya vengamos a adorar, hermanos, vamos a olvidar todo lo que se queda allá. Y vamos a entregarnos en adoración, hermanos. Algunos son muy efusivos, y está bien, hermanos, está bien. Porque en esos momentos, hermanos, el Espíritu Santo les toca y empiezan a llorar. Está bien, hermano, desahóguese, hermano. En el caso mío, no soy muy efusivo, hermano, pero sí siento, hermanos, sí siento. Y mi canto a lo mejor también no es muy bonito, pero, hermanos, yo se lo canto al Señor porque vine a adorar a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Pues eso es lo que tenemos que hacer, hermano. En cada cosa que usted tenga que hacer, hermano, ponga todos sus sentidos. Y cuando se trata de adorar a Dios, que ya nos dijeron que nada más pueden ser 2 horas, pero nada más que nos impongamos, nosotros mismos vamos a empezar a caminar y al ratito ya nos vamos a olvidar de las 2 horas, hermanos. Van a ver, yo no les digo nada, nomás cuando veamos, ¿qué pasó? Pues no, pues la hermana nos hizo cantar. Bueno, es que ya estamos olvidándonos de esta cosa. Espero, hermanos, que ninguno de nosotros se contagie para que no tengamos que cerrar como otras iglesias. Nosotros nos esperamos, somos de los últimos que hemos abierto nuestro templo, hermano. Y cuando fuimos a pedir la autorización para abrir, nos dijeron, ustedes son los primeros que vienen a pedir autorización. Pero ¿cómo? Les dijimos, si el pastor de allá abrió, los de aquí abrieron, dice. A nosotros no nos vinieron a pedir permiso. Lo abrieron porque ellos quisieron. Pero si algo sucede, nosotros nos lavamos las manos porque nosotros no les dimos el permiso. Y como ellos vieron, hermanos, que ya estábamos llegando o ya estábamos en verde, pues nos dieron todo, hermanos. Y por eso ya estamos aquí. Entonces, hermanos, vamos a hacer todo lo posible por todo lo que tenemos que hacer, en fin, hermano. Bueno, muy bien. Y cuando se trate de adorar, hermano y hermana, olvídese. Y si aquí en la iglesia, hermanos, a la hora que usted vino a adorar, de momento voltea usted para allá y en la otra banca ve usted a una hermana que no se había usted dado cuenta, pero que a veces sentimos la mirada, ¿verdad? Y que le está echando ojos así muy feos, como decimos los mexicanos, ojos de pistola y que quién sabe qué, quién sabe. Usted, hermana, cierre sus ojos y dedíquese a adorar a Dios. Que hizo, que habló, que quién sabe qué, que la vio, que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Usted ni se enteró, porque usted vino a adorar a Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, cuando vengan al santuario, entréguese en adoración para que salga satisfecho. Nada de que fíjate que la hermana dice de ti, fíjate que el hermano habla de ti y te está echando gojotes cada vez que vienes. No, hermanos, no. Y aunque así sea, usted vino a una cosa muy importante aquí, adorar a Dios. Amén, hermanos. Bueno, muy bien, hermanos. Pues esta fue la plática que traje y espero, hermanos, y espero que lo que dice la palabra de Dios lo podamos cumplir nosotros. Cuando dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 15, que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ya le toca a usted decir, sí, Señor, sí te amo. Y luego cuando nos pasamos al 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie.
Vamos a ponernos en pie. Y no se les olvide esto, hermanos. Puestos en pie. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, graba, divino Señor, esta plática en el corazón y en la mente de mis hermanos, para que sepan, divino Señor Dios, claramente a qué vienen cuando vienen, divino Señor Dios Todopoderoso, y que, divino Señor Dios Omnipotente, si de verdad te aman, Señor, entonces que guarden tus mandamientos, que cumplan tus mandamientos, poderoso Señor, y así cada uno de nosotros, poderoso Padre. Te pido, divino Señor Dios, tú que nos conoces, Señor del cielo, y sabes nuestras debilidades, Señor bendito, Padre Santo y Dios eterno, acércanos más a ti, Señor, acércanos más a ti, poderoso Dios, y que no se nos olvide que no venimos a ninguna otra cosa más que a adorarte, Señor. Y vamos a dedicarnos a eso, Señor, y siempre vamos a salir satisfechos, y siempre vamos a salir contentos, y siempre vamos a querer venir otra vez, Señor bendito, porque aquí nos venimos a encontrar contigo, poderoso Dios. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, poderoso Padre. Amén, amén y amén.